Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, estamos acá para tener un tema muy particular que me han estado solicitando a través de mi página Psicología Integral HG y también en mi página de YouTube Azucena Hernández G. Así que espero que ustedes, padres de familia, tengan allí eh, lápiz, papel, todas las ayudas que ustedes puedan tener a mano para que hagan sus apuntes y esto puede evitarles muchas idas al psicólogo. Si esta es la realidad de muchos de ustedes, pueden aprovechar este recurso que se está transmitiendo a través de estas emisiones. Entonces, para ir al grano, primeramente quiero darles gracias a ustedes por aceptar la invitación y cuando esté allí espero que haga su comentario, alguna pregunta pertinente y también que pueda compartir esta información con quien ustedes consideran que la necesita. Hablando específicamente del niño rebelde, la connotación de rebelde se le da a un niño que presenta una conducta conflictiva, que presenta un cambio en sus actitudes, ese cambio es prolongado. También hay unas especificaciones puntuales, por ejemplo, como actitudes negativas, se tornan desafiantes. En algunas ocasiones estos chicos se muestran un poco agresivos y hasta el punto de llegar de pronto a querer irse de casa, a querer cambiar de padres, a querer de pronto amenazar y cantidad de cosas que van generando en ellos esos cambios que ningún padre está preparado para manejar. Estos cambios que ellos van desarrollando son plenamente observables, entonces no es una idea, no es un invento. Algunos padres con temor esperan estos cambios en los niños y otros los niegan todo el tiempo y las posibles soluciones son más difíciles de ser halladas, ya que si no hay una aceptación, pues con mucha dificultad se va a poder atender la situación. La infancia y la adolescencia no significa que necesariamente sean problemáticas, mas si no se atienden las necesidades básicas en los niños, es muy probable que en la adolescencia ellos vayan a tener esos cambios, esas alteraciones y esas crisis a nivel de comportamiento, a nivel emocional, y esto también puede generar trastornos en su conducta. Cuando nos preguntamos por qué los niños presentan un comportamiento como inaceptable, que muchas veces pone en jaque a sus padres, que tiende a estresarlos, hay padres que quizás se arrepienten o reniegan de haber tenido esos hijos porque están como en una encrucijada y no saben cómo atenderles. Estos niños en realidad lo que están mostrando es un llamado de atención. Están saliendo de una zona de confort donde siempre fueron atendidos, digamos, en sus primeros años, en su primera infancia, pero a la medida que estos niños se van relacionando con otros, con sus iguales y empiezan a vincularse en unos entornos escolares y sociales, obviamente ellos van a empezar a adquirir o asimilar algunos cambios y allí también empieza a desarrollarse lo que es el autoestima, la confrontación de la autoestima que ha estado obteniendo desde casa. Entonces es muy importante y esto es un factor protector para evitar que los niños se tornen en estos comportamientos agresivos. Generalmente cuando traen a algún niño a consulta con un comportamiento de alteración emocional, un comportamiento agresivo, un comportamiento desafiante,
Generalmente vamos a las causas y hay una pobre autoestima en ese niño, en esa niña. También hay una falta de interés en la enseñanza de los padres o no hay un reforzador en cuanto al esquema de valores que los niños deben haber aprendido desde casa. Así es que hay que atender el esquema de valores. También las normas, la importancia de la aplicación de las normas. La atención de la familia es muy importante y el cuidado a nivel integral. Entonces se dice que un niño es protegido, es cuidado a nivel integral cuando no solamente estás atendiendo las necesidades de ropa, de alimento, de techo, sino que también estás pendiente de enseñarle a tu hijo responsabilidad, de enseñarle a tu hijo valores, de enseñarle a tu hijo también la búsqueda de Dios, enseñarle aquellos valores morales, porque estás protegiéndolo, estás enseñándole también a autoprotegerse, a cuidarse. Entonces, esta carencia de estos reforzadores o de estos factores protectores en el hogar, en la actualidad vemos desafortunadamente que están siendo reemplazados por cosas materiales, están siendo reemplazados por juguetes costosos, por salidas donde deben emplear una cantidad de dinero. De pronto en este momento de confinamiento no, pero los niños han aprendido a relacionarse con sus padres en cuanto a lo material para medir qué tanto sus padres los aman. Nosotros como padres estar evadiendo la atención en esas necesidades primordiales en los niños, estamos reemplazándolos por cosas que no les van a llenar a ellos, que no los van a saciar, y esto en pocas palabras es un maltrato por abandono lo que estamos haciendo con ellos. Estamos también muchas veces los padres que están divorciados, que están separados, empiezan a tener como una competencia frente al niño de quién es el mejor y brindan a ese niño cosas distintas a las verdaderas necesidades que el niño tiene, y son casi que le dan lo que el niño pide, más no lo que el niño necesita. Esto se llama maltrato por abandono, porque no están supliendo las necesidades básicas de este niño. Entonces esto genera en ellos también baja tolerancia a la frustración. Un niño se puede convertir en un hijo rebelde cuando papá le prohíbe algo, pero la mamá que no vive con él se lo permite, entonces califica y queda validada como la mejor mamá porque ella sí fue condescendiente o fue flexible a lo que el niño pidió. Pero cuando este niño reciba un no por respuesta y un definitivamente no, este niño va a desarrollar una baja tolerancia a la frustración. Encontramos hoy en día el adolescente y el adulto que reniega de sus autoridades, que no se somete a las normas y que no está dispuesto a hacer algo que no quiere, y empieza como a desarrollar un espíritu egocéntrico. También estos chicos que se van formando, se van desarrollando con estas atenciones materialistas, empiezan a tener una exigencia en la vida y a considerar que todos se los deben dar, que todos se los deben entregar, incluyendo los tiempos, no hablando solamente de lo material, sino que si no hay un límite para el uso de las cosas, no hay un límite para salir, no hay un límite para jugar, entonces estos chicos van a chocar con todo aquello que ustedes como padres le están limitando. El error entonces ha sido cuando entregamos un beneficio o le damos un permiso a los hijos, pero no le ponemos un límite aparente. Entonces lo que nosotros alimentamos, esto es lo que los niños van a pedir.
lo que tú alimentas, eso se refuerza, sea bueno o sea malo. Si tú a tu hijo lo has criado con gran libertad para pedir todos los juguetes que él quiere, entonces eso es lo que él siempre te va a pedir. Obviamente, pues a medida que va creciendo ya va teniendo otras preferencias tecnológicas, no sé, diferentes cosas que son propias de las etapas del ciclo vital, porque así tú lo has acostumbrado. También, si tú le has permitido tener videojuegos o profundizar o estar demasiado tiempo en X juego, este chico a medida que crece, él va a querer intensificar más la complejidad en los juegos, y ya si tú desde el inicio, entonces él va a exigirte que le des, porque él no ha entendido, él no ha tenido un no por respuesta. Si tú le has permitido, si en el hogar donde tú estás, donde se ha criado ese niño, ha tenido de pronto algunas preferencias por la música, de pronto ya este niño empieza a pedir esa música, pero ahora tú te diste cuenta que esa música no le conviene, entonces él ya no va a querer que tú coloques un límite, que tú atajes, porque él no conoció lo que era un límite. Entonces te invito a que revises cuáles son las extralimitaciones que tú le has permitido a tu hijo, para evaluarlo en este punto de su vida, en este momento de su etapa del ciclo vital, para pensar o para que tú creas que él es un niño rebelde. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, hay algo que llamamos estímulo-respuesta. Entonces el niño simplemente hoy en día está respondiendo a un estímulo que le ha sido dado a él durante un tiempo determinado. Para algunos desde sus primeros años, para otros desde que los padres se separaron, para otros desde que hubo un cambio de pronto en el entorno familiar, para otros desde que papá consiguió trabajo, etc. Ha habido de pronto algunos cambios en la dinámica familiar, y estos niños están tratando de ajustarse a esos cambios, y ellos aprovechan lo que más les conviene, según en la mentalidad de ellos. Quiero dejarles 3 palabras claves para que ustedes aprendan a interactuar con sus hijos que se están comportando con rebeldía según su punto de vista. Y la palabra es el qué. No sé si allá lo alcanzan a ver al derecho o al revés, pero aquí dice qué. Ese qué voy a empezar a hablar en términos de comunicación. Cuando tú estés hablando con tu hijo, es muy importante que tú, cuando le quieras expresar algo, dar una orden, pedir que haga algo, es muy importante que tú le digas en qué consiste, de dónde a dónde, qué tanto, cuál es el límite, cuál es la cantidad, qué es lo que esperas de él, y que esto sea en palabras muy puntuales, que seas una persona muy clara cuando vas a pedir algo de tu hijo. Porque si tú te empeñas en la multitarea, por ejemplo, hijo, voy a ir al trabajo, entonces como te toca estudio en casa, entonces ingresas, haces la tarea, luego sacas al perro, luego me ayudas a tender la ropa, luego me haces el favor y le entregas las llaves a la señora enseguida que se la guarde. Y bueno, tú dices una cantidad de tareas que le estás delegando a él, y él en ningún momento ha tenido claro el qué dijo. Luego tú llegas a recibir los resultados, tú esperas que el camino que tú le trazaste, y ese hijo ni siquiera se ha dado cuenta qué fue la indicación que tú le dejaste inicialmente. Así es que evita la multitarea, trata de dar una orden o una solicitud a la vez, y que esta solicitud sea clara. También
para tener claridad es bueno que tú hagas que tu hijo repita qué es lo que va a hacer. Como cuando tú lo envías a hacer un mandado, tú le dices, me traes 1 libra de sal, por ejemplo. Entonces tú le preguntas, ¿qué es lo que vas a traer? Ay, sí, mami, 1 libra de sal, yo ya sé. Pero cuando el chico verbaliza cuál fue la indicación que tú le diste, entonces tú le estás haciendo a él responsable de lo que ha recibido y de lo que él tiene que entregar. De tal manera, y esto, por eso les digo que esto es muy relevante para que presten atención, mis queridos papitos. De cierta manera, cuando tú llegues y las cosas no estén como tú dijiste, luego el chico ha expresado que sabía lo que tenía que hacer, entonces él ya es responsable para afrontar lo que vaya a suceder, si es una reprensión, si es un castigo, si es algún juego de su preferencia o restringirle cosas que él está habituado a hacer. Lo siguiente es el cómo. Es muy importante el cómo. El cómo quiere decir la forma en que tú le hablas a tu hijo, cómo le dices las cosas, cómo le pides que haga las cosas, en qué forma, cuál es el tono de tu voz, cuál es la atención que tú le estás brindando a él, cuál es la expresión, los gestos. Muchas veces nuestra comunicación no verbal grita lo que nuestro silencio, lo que nuestra voz no está diciendo. Lo que estamos callando, nuestras actitudes gritan. Entonces, el cómo tú le dices las cosas, en cierta manera, aquí estamos tratando el estímulo-respuesta. Los abuelos decían, al son que me toquen, bailo. Si tú hablas con respeto a tu hijo, él te va a hablar a ti con respeto. Si tú no estás antecediéndote a lo que pudo ser, pero no te consta, y ya estás acusando a tu hijo, entonces tú lo estás obligando prácticamente a mentir. Tú lo estás condicionando a que él te dé una respuesta rápida, a negar o a cambiar la versión solamente para prolongar el castigo, para evitarlo. Y allí esto puede generar o puede terminar en un distanciamiento emocional en cuanto a la confianza con su hijo. Si tú quieres que tu hijo respete, tú debes también respetarlo a él, porque ellos están observando cómo es la comunicación en casa y ellos no son la excepción. Hay adultos que exigen que los pequeños todo el tiempo los respeten. ¿Por qué? Porque los tienen que respetar, porque los mayores se respetan, pero a los niños, ¿quién los respeta? Cada vez hay niños que se sujetan menos a sus padres. Entonces la forma en la que tú le hablas, casi que te lo puedo garantizar. La forma en la que tú le hablas va a decir qué tanto se está cumpliendo el qué, que fue la primera indicación. Entonces seamos muy cuidadosos de cómo le hablamos. Recuerden que en el qué va el límite y es claro, y en el cómo es la forma. Si tu hijo está teniendo unas actitudes contrarias a todo lo que tú esperas de él, entonces es preciso revisar ese qué y ese cómo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, ahora vamos a pasar al tercer y último aspecto, que es el cuándo. ¿Cuándo es el momento oportuno para hablar con ese hijo? ¿Cuándo es el momento oportuno para revisar este qué? Para verificar este qué necesitamos un cuándo. Aquí el cómo ya pasaría a una segunda instancia, pero todo lo que se dijo aquí se verifica aquí. ¿Cuándo? Si tú das una orden o tú le pides, haces una asignación a tu hijo para que él haga cierto
ocupación en casa, cierto deber, entonces tú debes plantearte cuándo vas a verificar que las cosas se estén realizando, cuándo vas a verificar en qué momento vas a constatar que él está atendiendo lo que tú le has estado diciendo. Cuando tú dejas para después, puede ser demasiado tarde. Por ejemplo, hablemos un poco de las habilidades sociales. Si tú estás esperando que tu hijo cumpla 13, 15 años para enseñarle a respetar, a escuchar, a madrugar, a ser obediente, a ser juicioso, a saludar, etcétera, a ser responsable con su cuarto, con sus útiles. Si tú estás esperando ese cuando está muy lejano, ya se dice prácticamente ya perdimos. Oportunos en esa supervisión, en ese acompañamiento y en esa formación que le estamos dando a nuestros hijos. Si de pronto hay un poco de fallas en la emisión, pero aquí estamos. Si ustedes han tenido de pronto un inconveniente con su hijo, algo que su hijo hizo y usted está en desacuerdo o a usted le genera alguna preocupación, una actitud de su hijo, entonces no espere que sea demasiado tarde para hablar con él. Si tú ves que él está airado, si tú ves que él está, que no se soporta ni él mismo, entonces ese cuándo puede esperar. Pero si tú ves que tu hijo está en peligro, entonces ese cuándo es inmediato, ese cuándo es ya. Si de pronto tu hijo llega a casa con un elemento que tú como papá, como mamá, no le has comprado, entonces ese cuándo es inmediatamente, llega a casa con inmediatamente, porque el niño necesita, esa es una manera que tú vas a usar para protegerlo, para defenderlo. Entonces ese cuándo esperamos que no sea demasiado tarde. Muy bien, yo espero que con estos tres aspectos muy importantes, estas tres interrogaciones que pueden salvar tu relación con tu hijo, tú las puedas poner en práctica, papá, mamá, que vas a ver este video. De verdad que he tratado de resumir cantidad de talleres muy propios que se dictan a nivel de escuela de padres. Por último, ya para finalizar, quiero dejarles algo, y es que observen acá. ¿Ustedes qué ven? Entonces aparentemente es un 6, ¿cierto? Entonces es un 9. Quiero decirles que cuando tu hijo está al lado de acá, él ve un número. Tú estás al lado de acá, ves otro número. Y esto puede ser un motivo de pleito, un motivo de disgusto, un motivo de una discusión, una disensión entre tú y tu hijo. Entonces es muy importante entender, es muy importante reconocer que ellos tienen una manera de ver el mundo. Tú tienes todo el bagaje, toda la experiencia, todo un recorrido por donde tu hijo no ha pasado. Entonces está bien que de cierta manera tú, papá o mamá, sientes que tienes una ventaja, pero recuerda que él está en un camino donde no ha transitado, y la manera donde tú le vas a ayudar a colocarse en una posición que puede venir a tu lado para ver las cosas desde aquí, o tú vas al nivel de tu hijo y desde su mundo, desde la cosmovisión que él tiene, tú le estás dando, le estás educando, le estás enseñando con amor. Entonces él va a poder escuchar, y él va a poder entender que no es dejándolo a él. Entonces espero que también el valor de la tolerancia tú puedas aplicarlo en tu casa con todo el amor, con toda la dedicación. Espero que estos tips que te he regalado en esta tarde hayan sido útiles para tu vida. Recuerda
que es muy importante que trabajes en los factores protectores como lo son el autoestima, el esquema de valores, el diálogo con tu hijo. No hables con ellos cuando estén enojados. Tú trata de tampoco dar órdenes ni castigar cuando estás enojado, porque seguramente luego te vas a sentir muy mal y vas a terminar accediendo a cosas que ya anteriormente has prohibido porque te sientes con ese cargo de conciencia. Entonces, disciplina a tus hijos con amor, no abuses de ellos maltratándolos. Y se me estaba quedando algo de lado y es demasiado importante, es no eduquen a sus hijos basados en sus emociones, porque nuestros hijos están cansados de esa cuerda que tira y afloja, depende qué tan felices o qué tan tristes o qué tan decepcionados nosotros nos sintamos. Entonces, la realidad es que es bueno que tú como padre tengas unas metas claras a dónde quieres llevar a tu hijo en cuanto a sus valores, en cuanto a su educación, qué tipo de persona tú quieres forjar en él, y trabaja sobre esas metas. Si tú lo haces si toda comunicación que tengas con tu hijo es a nivel emocional, tú vas a hacer que él tenga un carácter muy débil, donde él no aprenda a decir sí y no, donde él pueda pararse firme frente a las confrontaciones que va a recibir en el mundo, donde él se vaya a relacionar en adelante. Entonces, en ti, mamá, en ti, papá, está toda la responsabilidad. Esto es una responsabilidad parental, donde no solamente es atender a tu hijo en las necesidades esenciales, las fisiológicas, las educativas, sino también en esas necesidades emocionales. Para que tu hijo desarrolle un carácter firme, necesita padres firmes, que no les supliquen que hagan caso, que no verbalicen demasiado hasta el punto de que no quieran recibir una amonestación, que no quieran escuchar tu voz. Debe ser porque el cómo, esa forma, ese tono lo estás haciendo con el sonido equivocado. Bueno, si les gustó este video, si les fue útil, por favor lo pueden compartir y me dejan allí el comentario qué les pareció, y si desean amplificar, digamos, ampliación de alguno de estos conceptos, entonces con mucho gusto aquí estamos para colaborarles. Que tengan una linda tarde y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.